En la cena de Navidad de papá, no tenía sitio. Él se burló, UPS, las sillas son solo para la familia. Respondí, entonces no lo soy, y me fui. 30 minutos después, su risa desapareció. Todos quedaron helados al ver lo que pasó. Se supone que la Nochebuena en el condado de Soma es mágica. Los viñedos brillan dorados bajo el atardecer invernal y el aire huele a humo de leña y pino. Conducía por la carretera 121 esa noche, viendo la última luz desvanecerse sobre las colinas. Y recuerdo haber pensado que tal vez este año sería diferente. Que tal vez esta vez, por fin, sentiría que pertenecía a algún lugar. Papá había cumplido 61 años esa semana y Linda había planeado una gran celebración combinada, la cena de Nochebuena en un elegante comedor privado, del tipo con ventanales del suelo al techo con vistas al valle y cartas de vinos más gruesas que guías telefónicas. Había enviado los detalles por un chat grupal 2 semanas antes. Código de vestimenta, semiformal. Reservas a las 7 en punto. Toda la familia estaría allí. Pasé la tarde envolviendo el regalo de papá. Una brújula antigua de una tienda de antigüedades en Sacramento, del tipo que perteneció a un piloto de la Segunda Guerra Mundial. Pensé que apreciaría la historia. Me aseguré de que las esquinas estuvieran perfectas, el lazo atado justo como debía ser, porque eso es lo que siempre hacía. Me presentaba. Lo intentaba. Hacía todo perfecto. ¿Qué estabas haciendo en el momento en que te diste cuenta de que tu familia no te veía como tú los veías a ellos? Para mí, fue al entrar en el estacionamiento de ese restaurante a las 6:58, revisando mi maquillaje en el espejo retrovisor una última vez, asegurándome de que todo estuviera en su sitio, de que no lo avergonzaría. El restaurante era precioso por dentro. Iluminación cálida, un enorme árbol de Navidad en el vestíbulo. La anfitriona me guió a través del comedor principal, donde otras familias ya estaban celebrando. Luego, por un pasillo hasta una sala privada al fondo. Pude oír voces incluso antes de cruzar el umbral. Risas, vino sirviéndose. Cuando entré, ya estaban todos allí. Papá estaba de pie a la cabeza de la mesa con un blazer azul marino, luciendo como el exitoso contratista que era. Linda, a su lado, con un vestido color crema y el pelo recogido elegantemente. Ryan y su novia, vestidos como chicos de club de campo, y la tía Catherine llevaba demasiado perfume y esa sonrisa que siempre ponía cuando sabía algo que tú no. Hola a todos, dije. Feliz Navidad. Papá me saludó con un rápido asentimiento. Linda me miró y desvió la vista. Ryan levantó ligeramente su copa de vino. La tía Catherine dijo, oh, Isabella, lo lograste, como si hubiera estado apostando a que no aparecería. Dejé el regalo de papá en la mesita auxiliar con los demás y me quité el abrigo. Fue entonces cuando me di cuenta. Siempre he sido buena para los detalles. 8 años como especialista en pararescate hacen eso. Aprendes a evaluar una situación en segundos. Contar a las personas. Revisar las salidas. Notar lo que no encaja. La mesa era preciosa, mantel blanco, velas altas, copas de cristal, platos de porcelana con borde dorado. Empecé a contar automáticamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6 puestos. Luego conté a las personas. Papá, Linda, Ryan, su novia y Catherine. Y yo. 6 personas, 6 puestos. Excepto que los puestos no estaban espaciados uniformemente. Estaban agrupados en el extremo más alejado. En el extremo más cercano a donde yo estaba, no había nada, solo la mesa vacía, solo tela blanca. Había un hueco donde debería haber estado mi puesto. Me quedé allí, sosteniendo mi bolso, mirando ese espacio vacío, y sentí que algo frío se instalaba en mi pecho. Tal vez se olvidaron. Tal vez alguien se daría cuenta y lo arreglaría. Pero nadie dijo nada. En cambio, todos comenzaron a moverse hacia la mesa como si fuera completamente normal. Papá le sacó la silla a Linda. Ryan se sentó con su novia. La tía Catherine se acomodó y alcanzó el vino. Yo me quedé donde estaba, todavía sosteniendo mi bolso, tratando de entender qué estaba pasando. Nadie me miró.
Nadie reconoció que estaba allí de pie sin un lugar donde sentarme. Finalmente, papá me miró y sonrió. No una sonrisa confundida, ni una sonrisa de disculpa, sino una sonrisa que decía que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Hizo un gesto hacia la mesa, hacia los 6 asientos ocupados. Y luego lo dijo, lo suficientemente alto para que todos lo oyeran, vaya. Parece que contamos mal. Los asientos son solo para la familia. Las palabras cayeron como una bofetada. Luego, la tía Catherine se rió. Ryan sonrió con aire de suficiencia y bajó la vista hacia su servilleta. Linda no se rió, pero vi esa pequeña curva en la comisura de su boca. Satisfacción. Me quedé allí, en medio de esa hermosa habitación, y algo dentro de mí se quedó muy quieto. He estado en situaciones en las que mi vida dependía de mantener la calma. He tomado decisiones mientras la gente gritaba y sangraba a mi alrededor. Lo primero que te enseñan en Pararescate es esto: no reacciones emocionalmente. Evalúa la situación. Toma tu decisión. Ejecuta tu plan. Así que no lloré. No grité. No rogué por una explicación. Solo miré a papá, a este hombre al que había pasado 32 años tratando de enorgullecer. Este hombre cuya hipoteca había CEO firmado usando mis beneficios de veterana. Este hombre que se suponía que era mi padre. Y dije, muy bajito, parece que no soy de la familia. Nadie se movió. Nadie habló. Nadie se disculpó. Papá siguió sonriendo, esa pequeña sonrisa satisfecha. Recogí mi abrigo, me di la vuelta y salí. Caminé por el comedor principal, donde otras familias celebraban juntas. Pasé junto a la anfitriona, que me deseó felices fiestas. Salí al aire frío de diciembre y me subí a mi coche. Mis manos temblaban cuando agarré el volante. No por tristeza, no por el shock, sino por la claridad. Me senté allí con el motor en marcha y la calefacción soplando aire frío. Por el espejo retrovisor, podía ver el restaurante brillando detrás de mí. Podía ver las ventanas de esa sala privada. Sombras moviéndose alrededor de la mesa. Papá, a la cabeza, presidiendo. Mi familia. Excepto que yo ya no era familia. Él lo había dejado muy claro. Saqué mi teléfono. Había pasado 8 años aprendiendo a mantener la calma cuando todo se desmoronaba. Cómo ejecutar un plan y salvar a personas que no podían salvarse a sí mismas. Pero también había aprendido algo más. A veces, lo más poderoso que puedes hacer es dejar de salvar a personas que han dejado claro que no te quieren cerca. Hice 3 llamadas. La primera fue a Sharon Vance en USA. Respondió al segundo timbre, aunque era Nochebuena. Mantuve mi voz firme y profesional y le dije exactamente lo que necesitaba. La segunda llamada fue a Adam Carter, el gerente general del restaurante. Busqué su nombre en su sitio web semanas atrás. Era un ex marine. Tenía la sensación de que entendería. La tercera llamada fue a Laura Bennett, mi abogada. No respondió, así que dejé un mensaje de voz, corto y claro. Cada llamada tomó menos de 5 minutos en total. Cuando terminé, puse mi teléfono en el portavasos y salí del estacionamiento. No miré hacia el restaurante. No lloré. Simplemente conduje. Y 30 minutos después, todo cambió. Aprendí a ser fuerte antes de saber qué significaba la fuerza. Mi verdadera madre murió cuando yo tenía 16 años. Cáncer de ovario. Le tomó 11 meses desde el diagnóstico hasta el funeral. La vi desvanecerse en esa cama de hospital en casa. Y papá no lo manejó bien. Se refugió en el trabajo, se quedaba en las obras hasta las 9 o 10 de la noche, llegaba a casa oliendo a serrín y agotamiento. Así que yo me encargué de todo lo demás. Me ocupé de los medicamentos de mamá. Aprendí a cambiar sus bolsas de suero. Me sentaba con ella cuando no podía dormir y le leía libros que ella solía leerme cuando era pequeña. Después de su muerte, solo éramos papá y yo en esa casa silenciosa. Él no hablaba de ella. No tenía fotos a la vista. No quería lidiar con el dolor.
Así que simplemente lo encerró en algún lugar donde yo no pudiera verlo. Y yo aprendí a hacer lo mismo. Me alisté en la Fuerza Aérea 2 semanas después de cumplir 18 años. A Robert no le encantó la idea, pero yo necesitaba salir. Necesitaba hacer algo que se sintiera más grande que esa casa vacía y el peso de todo lo que nunca nos dijimos. Después del entrenamiento básico, solicité pararescate. La mayoría de la gente no sabe lo que es el pararescate. Cuando les digo que estuve en la Fuerza Aérea, me imaginan trabajando en aviones o sentada en un escritorio. No me imaginan saltando de helicópteros, corriendo hacia zonas de combate o sacando a soldados heridos de vehículos en llamas. El pararescate es operaciones especiales. Entramos cuando todos los demás intentan salir. Nuestro lema es para que otros puedan vivir. El proceso de entrenamiento dura casi 2 años. Está diseñado para romperte. Quieren ver quién puede seguir adelante cuando cada parte de tu cuerpo te grita que te rindas. Recuerdo el entrenamiento de confianza en el agua. Te ataban las manos a la espalda y te lanzaban a una piscina, y tenías que mantener la calma mientras te hundías hasta el fondo. La primera vez que me lo hicieron, pensé que me iba a ahogar. Mis pulmones ardían. Mi visión se oscurecía en los bordes. Cada instinto me decía que me agitara y luchara. Pero no lo hice. Me quedé quieta. Me dejé hundir. Conté hasta 10. Y luego me impulsé desde el fondo con los pies. Cuando salí a la superficie, el instructor solo asintió. Bien, dijo. Mantuviste la calma. Eso es lo que te mantiene con vida. Llevé esa lección conmigo en todo lo que vino después. En la escuela de buceo, la escuela de paracaidismo y el entrenamiento de médico de combate. En mi primer despliegue en Afganistán, cuando tenía 22 años. En misiones donde volamos hacia tiroteos activos para sacar a marines heridos. Hay una misión con la que todavía sueño. Recibimos una llamada de que un convoy había chocado con un IED fuera de Kandahar. Múltiples víctimas. Cuando aterrizamos, había disparos desde la línea de árboles. El vehículo estaba en llamas. 3 hombres caídos. Corrí hacia ellos mientras las balas impactaban en la tierra a mi alrededor. El primer hombre tenía metralla en la pierna y gritaba. El segundo estaba inconsciente con una herida en la cabeza. El tercero estaba atrapado bajo parte del vehículo y podía oler el metal quemado y la gasolina. No pensé. Simplemente actué. Estabilicé al primer hombre. Revisé las vías respiratorias del segundo. Y luego me arrastré debajo de ese vehículo en llamas con otro PJ y sacamos al tercer hombre. Subimos a los 3 al helicóptero. 2 de ellos lo lograron, 1 no. Cuando aterrizamos, estaba cubierta de sangre y mis manos temblaban tanto que no podía desabrocharme el arnés. Pero no lloré. No me derrumbé. Rellené el informe de la misión, limpié mi equipo y fui al comedor como si fuera un día cualquiera. Porque eso es lo que haces. Mantienes la calma. Haces tu trabajo. Sigues adelante. Hice 4 despliegues en 6 años. Mantuve la cabeza despejada cuando todos a mi alrededor la perdían. Me convertí exactamente en lo que la Fuerza Aérea me entrenó para ser: fuerte, confiable, inquebrantable. Y cada vez que volvía a casa de permiso, Robert me miraba con algo parecido al orgullo y decía: lo estás haciendo bien, chica. Eres dura. Puedes con todo. Lo dijo cuando volví de mi primer despliegue y no podía dormir por la noche. Lo dijo cuando volví de mi segundo despliegue con una lesión en el hombro que todavía me duele cuando llueve. Lo dijo cuando volví de mi tercer despliegue y mi mejor amigo no regresó. Eres tan fuerte, decía. No necesitas que nadie te cuide. Y yo le creí. Pensé que ser fuerte significaba que no necesitaba ayuda. Pensé que ser capaz significaba que no merecía consuelo. Cuando me retiré después de 8 años, tenía 26 y ni idea de quién era fuera del uniforme. Conseguí un trabajo en logística. Alquilé un apartamento en Sacramento. Mantenía todo en mi vida organizado y controlado. Para entonces, papá se había casado con Linda.
Había sido una agente inmobiliaria que le vendió una propiedad de inversión y congeniaron. Trajo a Ryan con ella cuando se mudó. Él tenía 19 años, trabajaba a tiempo parcial en una tienda, todavía tratando de averiguar qué quería hacer con su vida. Linda hablaba de él como si fuera de cristal. Mi niño esto, mi bebé aquello. Se preocupaba por él constantemente. Nadie se preocupaba por mí. Cuando los visitaba en las fiestas, Linda le preguntaba a Ryan si necesitaba algo. Más comida, una chaqueta más abrigada, ayuda con el pago del coche. Lo mimaba, se aseguraba de que estuviera cómodo. Cuando hablaba conmigo, era diferente. ¿Qué tal el trabajo? Pareces cansada. Deberías pensar en sentar cabeza. Y papá decía, ella está bien. Puede cuidarse sola. Siempre ha sido la fuerte. Como si fuera un cumplido. Como si explicara por qué cené acción de gracias sola en mi apartamento 3 años seguidos. Empecé a notar el patrón cada vez que sucedía algo difícil. Cada vez que necesitaba apoyo o simplemente que alguien reconociera que las cosas eran difíciles, oía lo mismo. Eres tan fuerte. Lo superarás. Siempre lo haces. Se convirtió en un escudo detrás del cual se escondían, una excusa para no estar ahí para mí. Cuando mi relación con otro veterano se vino abajo, Robert simplemente se encogió de hombros y dijo, encontrarás a alguien más. Eres dura. No necesitas a nadie. Cuando me operaron del hombro y tuve que tomar 3 semanas de baja, Linda me envió un mensaje de texto. Espero que te mejores pronto. Papá no me visitó, no llamó, simplemente asumió que yo lo manejaría porque eso es lo que siempre hacía. Cuando les dije que estaba luchando con pesadillas y pensando en ver a un terapeuta, Linda dijo, oh, cariño, solo necesitas mantenerte ocupada. Y papá dijo, has pasado por cosas peores. Lo superarás. El mensaje era claro. Mi fuerza significaba que no merecía su cuidado. Mi confianza significaba que no necesitaba su amor. Así que dejé de pedirlo. Dejé de decirles cuando las cosas eran difíciles. Dejé de esperar que aparecieran. Y entonces, hace 2 años, papá necesitó algo de mí. Quería comprar una casa más grande, algo en un barrio mejor con vistas a los viñedos, pero no tenía suficiente ahorrado para el pago inicial y su crédito no era bueno. Después de algunos problemas de negocios durante la recesión. Fue entonces cuando Linda sugirió usar mis beneficios de veterana. Los préstamos no requieren un pago inicial, y si yo firmaba, si ponía mi nombre en la hipoteca como garante, podrían conseguir la casa que querían. Papá me llamó un domingo por la tarde. No me preguntó cómo estaba. Fue directo al grano. Necesito un favor, dijo. Luego explicó la situación. Lo hizo sonar simple, fácil, solo una firma en unos papeles. Solo yo ayudando a mi familia. Debería haber dicho que no. Debería haber hecho preguntas. Debería haberme protegido de la misma manera que me habían entrenado para proteger a otros. Pero no lo hice. Porque en el fondo, todavía era esa chica de 16 años sentada junto a la cama de su madre moribunda, esforzándose tanto por ser lo suficientemente buena, lo suficientemente fuerte, lo suficientemente digna. Así que dije que sí. Firmé los papeles. Puse mi nombre en una hipoteca para una casa en la que nunca viviría. Usé los beneficios que había ganado arriesgando mi vida en zonas de guerra para comprarle a mi padre y a su nueva familia la casa de sus sueños. Y papá me abrazó cuando se cerró el trato. Realmente me abrazó, algo que casi nunca hacía, y dijo, estoy orgulloso de ti, chica. Realmente nos has ayudado. Durante unos 5 minutos, sentí que importaba. Luego el momento pasó. Se mudaron a la nueva casa. Linda la decoró exactamente como quería. Ryan se quedó con la habitación de invitados más grande, y yo recibía un mensaje cada pocos meses preguntando cuándo iba a visitarlos, como si fuera una pariente lejana en lugar de la persona que lo había hecho todo posible. Era fuerte. Era capaz. Era útil cuando necesitaban algo. Pero no era familia. Simplemente no lo sabía todavía. No realmente.
No hasta que estuve en ese restaurante, conté esos asientos y oí a mi padre decir esas palabras. Los asientos son solo para la familia. Fue entonces cuando finalmente lo entendí. Mi fuerza no me había protegido. Les había dado permiso para herirme. Y sentada en mi coche esa Nochebuena, con las manos aún temblorosas, el teléfono caliente en mi palma después de esas 3 llamadas cuidadosas, me di cuenta de algo más. Había pasado toda mi vida adulta salvando gente. Tal vez era hora de salvarme a mí misma. Fue en la primavera de 2018 cuando papá mencionó por primera vez que quería mudarse. Él y Linda llevaban casados aproximadamente un año, y ella había estado hablando de encontrar algo más grande, algo con más espacio, algo que reflejara su vida juntos en lugar de la casa donde papá había vivido con mi madre todos esos años. Lo entendí. Realmente lo hice. La vieja casa tenía fantasmas. El jardín de mi madre en la parte de atrás que ya nadie cuidaba. La cocina donde solía preparar las cenas de los domingos. El dormitorio donde murió. No podía culpar a papá por querer un nuevo comienzo. Pero las casas en California no son baratas, especialmente en el condado de Sonoma, donde Linda quería estar, cerca de las bodegas. Buenas escuelas para cuando Ryan decidiera qué quería hacer. El tipo de barrio donde la gente conduce coches bonitos y tiene jardines cuidados. El negocio de papá iba bien, pero no genial. Había tenido algunos años difíciles durante la recesión y su crédito se había visto afectado. Tenía algo de dinero ahorrado, pero ni de lejos lo suficiente para un pago inicial del 20% en el tipo de casa que Linda estaba mirando. Fue entonces cuando a ella se le ocurrió la idea. Me invitaron a cenar un domingo de abril. Solo éramos los 3. Ryan estaba trabajando esa noche. Linda preparó estofado de ternera y puré de patatas, y nos sentamos en la vieja mesa del comedor que solía ser de mi madre. Necesitamos hablar contigo sobre algo, dijo papá después de que terminamos de comer. Tenía ese tono en su voz. El que significaba que estaba a punto de pedir algo. Linda intervino antes de que pudiera continuar. Hemos estado mirando casas, dijo. Hay una propiedad preciosa en Hallsburg. 4 dormitorios, 3 baños, con vistas a los viñedos. Es perfecta para nosotros. Eso es genial, dije. Estaba feliz por ellos. Lo decía en serio. El problema es, dijo papá, que estamos teniendo algunos problemas con la financiación. El pago inicial es más alto de lo que pensábamos, y con mi crédito como está ahora, las tasas de interés que nos ofrecen no son ideales. Linda extendió la mano sobre la mesa y puso la suya sobre la mía. Ahí es donde entras tú, cariño. Tienes esos beneficios de veterana, el programa de préstamos va. Estábamos pensando que si pudieras ser CEO firmante con nosotros, podríamos evitar el pago inicial por completo y obtener una tasa mucho mejor. Retiré mi mano lentamente. ¿Quieren que sea CEO firmante de su hipoteca? Solo en papel, dijo Linda rápidamente. No tendrías que pagar nada. Nosotros nos encargaríamos de todos los pagos mensuales. Solo necesitamos tu nombre en el préstamo para calificar para los beneficios del BA. Papá se inclinó hacia adelante. Realmente nos ayudaría, chica. Y no es que te cueste nada, solo una firma. Debería haber dicho que no en ese mismo momento. Debería haber explicado que poner mi nombre en una hipoteca no era solo una firma. Era un compromiso legal. Era mi crédito en juego. Eran mis beneficios siendo utilizados para el sueño de otra persona. Pero miré a papá sentado allí, en la casa donde murió mi madre, y pensé en lo difíciles que habían sido los últimos años para él. Y pensé que tal vez esta era mi oportunidad de ser la hija de la que él pudiera estar orgulloso. No solo la fuerte, no solo la que podía manejar las cosas, sino la que respondía cuando importaba. Así que dije, está bien. El proceso duró unos 2 meses. Tuve que proporcionar todos mis registros militares, prueba de servicio y documentos de baja. Tuve que asistir a reuniones con la oficial de préstamos en el banco, una mujer llamada Sharon Vance, que trabajaba para USA. Fue minuciosa y profesional, y me lo explicó todo con mucho cuidado. ¿Entiendes que como CEO firmante eres igualmente responsable de este préstamo?, dijo.
Si los prestatarios principales incumplen, el prestamista puede venir a por ti por el monto total. Entiendo, dije. Y estás usando tu beneficio de préstamo VA, lo que significa que no podrás usarlo de nuevo para la compra de tu propia casa hasta que este préstamo sea saldado o refinanciado sin tu nombre en él. Lo sé, dije. Me miró por un largo momento. Este es un gran compromiso, Isabella. Asegúrate de confiar en estas personas. Es mi papá, dije. Como si eso lo explicara todo. La casa que eligieron era preciosa, eso hay que reconocerlo. Era una casa de estilo craftsman en 2 acres con robles y un largo camino de entrada. La cocina tenía encimeras de granito y electrodomésticos de acero inoxidable. Había una suite principal con un vestidor más grande que todo mi apartamento. El patio trasero tenía una barbacoa de obra, una pérgola y espacio suficiente para organizar fiestas. El precio de compra fue de $475.000. Con el préstamo VA, papá y Linda no tuvieron que dar ni un centavo de entrada. Solo tuvieron que demostrar que podían hacer los pagos mensuales, que ascendían a unos $2.800 al mes con impuestos a la propiedad y seguros incluidos. Fui con ellos al cierre en junio. Nos sentamos alrededor de una gran mesa de conferencias en la compañía de títulos y firmamos papel tras papel. Papá firmó, Linda firmó. Y luego me pasaron la pila. Firme aquí, dijo el oficial de títulos, señalando las líneas resaltadas. Y aquí, y aquí. Mi mano dudó sobre la primera línea de firma. Por un segundo, sentí que algo se retorcía en mi estómago. Una advertencia, tal vez. Una voz que decía que esto no estaba bien. Pero entonces papá me miró y sonrió. Gracias por hacer esto, chica. Significa mucho. Así que firmé. Firmé mi nombre 17 veces ese día, en el pagaré, en la escritura de fideicomiso, en la garantía del préstamo VA, en documentos que me hacían legalmente responsable de casi $500,000 de deuda por una casa en la que nunca viviría. Cuando terminamos, el oficial de títulos le entregó las llaves a papá. Felicidades, dijo. Son propietarios. Linda realmente se emocionó. Abrazó a papá y luego me abrazó a mí y dijo, muchas gracias, Isabella. No podríamos haber hecho esto sin ti. Eres una bendición para esta familia. Papá me estrechó la mano. Estoy orgulloso de ti, dijo. Realmente nos has ayudado. Y por esos pocos minutos, de pie en esa oficina de la compañía de títulos, sentí que importaba, que era parte de algo, que pertenecía. Se mudaron 2 semanas después. Les ayudé a empacar la casa vieja, cargué cajas y llené el camión que papá alquiló. Linda lo dirigió todo como un general, diciéndonos dónde debía ir cada mueble en el nuevo lugar. Ryan se quedó con el dormitorio de invitados más grande. Tenía su propio baño y vistas al viñedo. Linda convirtió otra habitación en su oficina en casa. Robert instaló su taller en el garaje. Nadie me preguntó si quería una habitación. Dormí en el sofá la única vez que me quedé a dormir ese primer mes. Linda se disculpó y dijo que simplemente no habían tenido tiempo de preparar el espacio de invitados todavía. Quizás la próxima vez. No hubo una próxima vez. Los primeros meses estuvieron agradecidos. Linda llamaba cada par de semanas para ponerme al día sobre la casa. Habían pintado la sala de estar. Habían plantado rosales en el frente. Papá había construido una nueva terraza en la parte de atrás. Luego las llamadas se hicieron menos frecuentes. Una vez al mes, luego cada 2 meses, luego solo en las fiestas. Los pagos de la hipoteca salían de su cuenta automáticamente. Nunca vi un extracto, nunca recibí copia de ningún papeleo. Había firmado mi nombre y entregado mis beneficios. Y luego simplemente se esperaba que confiara en que todo se estaba manejando. Y confié en ellos, porque ¿qué otra opción tenía? Aproximadamente un año después de que se mudaran, fui de visita para el 60 cumpleaños de papá. Cuando llegué, Ryan estaba en casa con su novia. Estaban sentados en la sala de estar como si fueran los dueños del lugar. Ah, hola, Isabella, dijo Ryan sin levantarse. No sabía que venías.
Le envié un mensaje a papá ayer, dije. Ah, no lo mencionó. Linda salió de la cocina y pareció sorprendida de verme. Isabella, cariño, no te esperábamos hoy. Le dije a papá que venía, repetí. Ella hizo un gesto displicente con la mano. Ya sabes cómo es. De todos modos, en realidad vamos a salir a cenar con unos amigos en una hora, pero eres bienvenida a quedarte aquí si quieres. Hay pasta sobrante en la nevera. Me quedé en la entrada de la casa que les había ayudado a comprar, y me di cuenta de que tampoco me habían guardado un sitio en la cena de cumpleaños. Me fui antes que ellos, inventé una excusa sobre tener que volver a Sacramento por trabajo al día siguiente. Papá me acompañó a mi coche y me dio un abrazo rápido. Gracias por pasarte, chica, dijo, como si fuera una vecina que había dejado una cazuela. Conduje a casa y no lloré. Había aprendido hace mucho tiempo que llorar no arreglaba nada. Pero me senté en mi apartamento esa noche y busqué los documentos del préstamo de los que guardaba copias. Y los leí con atención, con mucha atención. Por primera vez desde que había firmado. Estaba enganchada por $475.000. Mi nombre estaba ligado a esa casa tanto como el de ellos. Si no pagaban, destruiría mi crédito. Si incumplían, yo sería responsable del monto total. Les había dado todo. Y ni siquiera tenía un lugar donde dormir cuando los visitaba. Fue entonces cuando empecé a entender lo que realmente había hecho. No había ayudado a mi familia. Les había entregado las llaves para controlar todo mi futuro financiero, y ellos ni siquiera se daban cuenta. O tal vez sí, y simplemente no les importaba. De cualquier manera, estaba atrapada. Atada a ellos por un trozo de papel que había firmado de buena fe, por beneficios que había ganado con mi propia sangre y sacrificio. Por la creencia de que se suponía que la familia significaba algo. Guardé esos papeles del préstamo en una carpeta en el cajón de mi escritorio. No los miraba a menudo. Dolía demasiado. Pero 2 años después, sentada en mi coche fuera de ese restaurante en Nochebuena, abrí los documentos en mi teléfono. Los leí de nuevo mientras mis manos temblaban y mi aliento empañaba las ventanas. Y finalmente entendí lo que Sharon había estado tratando de decirme ese día en el banco. Asegúrate de confiar en estas personas. Había confiado en ellos con todo. Y acababan de decirme que yo no era familia. Después de que se mudaron a la nueva casa, las cosas cambiaron. No de repente. No de una manera dramática, solo pequeñas cosas que se sumaron con el tiempo hasta que un día miré a mi alrededor y me di cuenta de que no reconocía a mi propia familia. Linda siempre había estado involucrada en la vida de papá, pero después de la mudanza, se convirtió en el centro de todo. Ella planeaba las cenas. Ella decidía qué fiestas celebraríamos y cómo. Ella manejaba el calendario social, el presupuesto del hogar y cada detalle de su rutina diaria. Y papá la dejaba. Quizás estaba cansado de tomar decisiones después de todos esos años solo. Quizás le gustaba tener a alguien que tomara el control. O quizás simplemente no se dio cuenta de la forma en que ella estaba reorganizando lentamente todo para ponerse a ella misma y a Ryan en el centro. Empecé a verlo durante las cenas familiares. Antes, nos sentábamos uno frente al otro en la mesa de la cocina y hablábamos del trabajo, de la actualidad o de nada en particular. Simple, fácil. Ahora las cenas eran producciones. Linda planeaba comidas elaboradas, asignaba tareas a todos y orquestaba la conversación como un director. Ryan, cuéntales a todos sobre tu nuevo trabajo, decía. Y Ryan hablaba de su puesto de ventas en alguna startup tecnológica y Linda lo miraba radiante, como si acabara de ganar un premio Nobel. Papá asentía y decía cosas como, eso es genial, hijo. Realmente estás logrando algo. Hijo. Llamaba hijo a Ryan. Cuando la conversación se dirigía a mí, era diferente. Linda hacía preguntas educadas sobre mi trabajo de logística, pero sus ojos ya se movían más allá de mí hacia el siguiente tema. Papá preguntaba si todavía estaba haciendo eso, yo decía que sí, él asentía y ahí terminaba. Nadie preguntaba si era feliz. Nadie preguntaba en qué estaba trabajando. Nadie parecía particularmente interesado en mi vida más allá del hecho básico.
Pero Ryan. Todo lo que hacía Ryan era digno de celebración, discusión y atención cuidadosa. Se compró un coche nuevo y le hicieron una pequeña fiesta. Consiguió un ascenso a asociado de ventas senior y Linda lo publicó en Facebook con 3 párrafos sobre lo orgullosa que estaba. Empezó a salir en serio con su novia y fueron invitados a todos los eventos familiares como si ya estuvieran casados. Mientras tanto, yo recibí un reconocimiento en el trabajo por optimizar nuestro proceso de cadena de suministro y ahorrarle a la compañía más de $100.000. Lo mencioné una vez en la cena. Papá dijo, «¡Qué bien!». Y luego Linda le pidió a Ryan que pasara las patatas. Me dije a mí misma que no importaba. Me dije que no necesitaba su validación. Tenía 32 años y había sobrevivido a zonas de guerra. No necesitaba que mi padre me dijera que estaba haciendo un buen trabajo. Pero aún así dolía. La primera vez que me di cuenta de que me estaban excluyendo deliberadamente fue en Acción de Gracias de 2023. Linda envió un mensaje de texto grupal a principios de noviembre pidiendo a todos que reservaran la fecha. Gran cena familiar en nuestra casa. Todos son bienvenidos. Respondí de inmediato diciendo que estaría allí y preguntando qué podía llevar. Nunca respondió a mi mensaje. 2 semanas antes de Acción de Gracias, volví a escribir. Hola, solo confirmando para el 23. ¿Todavía quieres que lleve un postre? Oh, cariño, respondió Linda. En realidad, decidimos hacer algo más íntimo este año. Solo la familia directa. Quizás la próxima vez. Me quedé mirando ese mensaje durante mucho tiempo. Familia directa. Yo había firmado su hipoteca. Yo había hecho posible que tuvieran su casa, pero no formaba parte de la familia directa. Pasé el día de Acción de Gracias sola en mi apartamento, comiendo comida china para llevar y viendo fútbol americano. Papá no llamó, no envió un mensaje, no reconoció que yo no estaba allí. Al día siguiente, vi las fotos en Facebook. Toda la familia reunida alrededor de esa hermosa mesa de comedor en la casa que les ayudé a comprar. Ryan y su novia, la tía Catherine, incluso algunos parientes de Linda que nunca había conocido. El pie de foto decía, agradecidos por la familia. Yo no salía en ninguna foto. Cuando llamé a papá unos días después para preguntarle, sonaba confundido. ¿A qué te refieres? Linda dijo que te había enviado un mensaje. Dijo que era solo para la familia directa, le dije. Se quedó en silencio por un momento. Bueno, ya sabes cómo es ella. A veces le gusta mantener las cosas simples. No te lo tomes como algo personal. Pero, ¿de qué otra manera se suponía que debía tomármelo? La Navidad de ese año, 2023, fue un poco mejor. Me invitaron a la casa en Nochebuena para una reunión informal. Nada elegante, dijo Linda. Solo pizza, galletas y abrir algunos regalos. Cuando llegué con regalos para todos, me di cuenta de que el informal significaba informal para mí. Todos los demás iban bien vestidos. Había comida de catering de algún lugar italiano caro. Los regalos bajo su árbol estaban envueltos en papel de diseño. Mis regalos, envueltos en papel de farmacia con lazos adhesivos, se veían tristes al lado de los suyos. Ryan recibió un portátil nuevo de parte de papá y Linda. Su novia recibió joyas caras. La tía Catherine, un paquete de spa. Yo recibí una vela. Una vela de Target que todavía tenía la etiqueta de liquidación en el fondo. Sonreí, di las gracias y les dije que me encantaba, porque ¿qué más se suponía que debía hacer? Esa noche, conduciendo a casa, lloré por primera vez en años. No grandes sollozos, solo lágrimas silenciosas que corrían por mi cara mientras esperaba en los semáforos en rojo y pretendía que todo estaba bien. Para la primavera de 2024, el patrón era claro. Me invitaban a cosas de vez en cuando, pero siempre como una ocurrencia tardía, siempre con la sensación de que era una obligación en lugar de alguien a quien realmente querían tener cerca. Ryan, mientras tanto, se había convertido en el niño de oro. Todo lo que hacía era celebrado. Cada hito se marcaba. Él era el futuro de la familia, la historia de éxito, el que importaba.
Me enteré por la tía Catherine de que Linda había estado hablando de actualizar su testamento, asegurándose de que Ryan estuviera bien cuidado, estableciendo fideicomisos y planes de herencia. A mí no se me mencionaba. La casa que yo había hecho posible, la casa a la que mi nombre estaba legalmente ligado, algún día iría a parar a Ryan. Y a nadie le pareció extraño. Cuando llegó el 61 cumpleaños de papá a principios de diciembre, Linda comenzó a planificar de inmediato. Quería algo especial, algo memorable, una celebración que reflejara quiénes eran como familia. Envió un mensaje de texto grupal con los detalles. Cena de Nochebuena en un comedor privado en Soma. Código de vestimenta, semiformal. Había hecho reservas en este hermoso lugar con vistas a los viñedos. Todos respondieron y confirmaron, escribió. Necesito un recuento final para el restaurante. Respondí en menos de una hora. Allí estaré. Qué ganas de celebrarlo, papá. Ella me dejó en visto. Durante las siguientes 2 semanas, vi cómo el chat grupal se llenaba de mensajes. Ryan confirmó. Su novia confirmó. La tía Catherine preguntando sobre la selección de vinos. Linda publicando fotos de las opciones del menú. Nadie acusó recibo de mi confirmación. 3 días antes de Navidad, le envié un mensaje a Linda en privado. Oye, solo quería confirmar lo de la cena. ¿Necesitas que lleve algo? Respondió 6 horas después. No, está todo listo. Nos vemos allí. Algo no encajaba. No podía identificarlo exactamente. Solo una sensación en el estómago de que algo no iba bien. Llamé a papá esa noche. Sonaba distraído cuando contestó. Oye, solo quería asegurarme de que todo estuviera bien para Nochebuena, dije. Sí, todo listo. Linda lo tiene todo controlado. Dudé. Papá, ¿está todo bien entre nosotros? ¿De qué estás hablando? No sé. Siento como si últimamente estuviera un poco al margen. Suspiró. Estás bien, Isabella. Siempre estás dándole demasiadas vueltas a las cosas. Linda ha estado ocupada planeando esta cena, y ya sabes cómo se pone cuando está estresada. Simplemente preséntate y todo estará bien. Vale, dije en voz baja. Tengo que irme, chica. Mañana madrugo. Colgó antes de que pudiera decir nada más. Me quedé allí, sosteniendo mi teléfono, y lo sentí de nuevo. Ese nudo en el estómago. Esa voz que decía que algo andaba mal. Pero lo reprimí. Me dije a mí misma que estaba siendo paranoica. Me dije que papá nunca me haría daño deliberadamente. Que, pasara lo que pasara, tenía que haber una explicación. Es mi papá, le susurré al apartamento vacío. ¿Él no haría esto? La Nochebuena llegó, fría y despejada. Pasé la tarde preparándome. Elegí mi vestido negro con cuidado. Me maquillé. Envolví el regalo de papá con especial esmero. Me dije a mí misma que todo saldría bien. Era una celebración familiar, una oportunidad para reunirse, una oportunidad para sentir que pertenecía de nuevo. Conduje hasta Soma, viendo la puesta de sol y pensando en lo hermoso que se veía todo, en lo perfecta que iba a ser la noche. No tenía ni idea de que me dirigía hacia el peor momento de mi vida. No tenía ni idea de que en unas pocas horas estaría de pie en ese comedor privado contando sillas y dándome cuenta de que no había lugar para mí. No tenía ni idea de que papá ya había decidido que yo no era de la familia. Pero en algún lugar profundo, debajo de toda mi esperanza y negación, creo que una parte de mí lo sabía. Por eso me temblaban las manos cuando entré en el estacionamiento. Por eso revisé mi reflejo 3 veces antes de entrar. Por eso había envuelto ese regalo con tanto cuidado, elegido mis palabras con tanta precisión e intentado tan intensamente ser perfecta, porque todavía estaba tratando de ganarme un lugar en una mesa de la que ya me habían quitado. Simplemente, aún no lo sabía. Así que allí estaba, sentada en mi coche en ese estacionamiento, con el motor en marcha, mis manos temblando y algo frío y claro instalándose en mi pecho. He sido entrenada para situaciones de crisis. Eso es lo que hace el pararescate.
Te enseñan a anular tus emociones y a pensar tácticamente. Evaluar la situación, identificar tus recursos, ejecutar tu plan. Y sentada allí, en la oscuridad, con el restaurante brillando detrás de mí y música navideña sonando débilmente desde algún lugar cercano, mi entrenamiento se activó. No estaba enfadada, no de esa manera acalorada y desordenada que te hace hacer estupideces. Estaba tranquila, concentrada, con la cabeza despejada de una manera que no había estado en años. Papá había tomado su decisión. Se había levantado frente a toda la familia y me había dicho que yo no era uno de ellos. Había usado mis beneficios para comprar una casa y luego, literalmente, había quitado mi asiento de la mesa. De acuerdo. Si no era de la familia, entonces ya no les debía lealtad familiar. Saqué mi teléfono. Eran las 7:23 de la tarde de Nochebuena. La mayoría de los negocios estaban cerrados. La mayoría de la gente estaba en casa con sus familias, pero yo sabía exactamente quién contestaría. Busqué en mis contactos y encontré a Sharon Vance. Era la especialista en préstamos BADE USA que había manejado el papeleo cuando fui CEO firmante de la casa de papá. Habíamos mantenido el contacto a lo largo de los años. Me había ayudado con mis propias gestiones bancarias y de seguros, y por nuestras conversaciones sabía que trabajaba en horarios extraños y que entendía a los militares. Presioné llamar. Contestó al segundo timbre. Isabella, ¿está todo bien? Su voz era profesional pero preocupada. Era Nochebuena y la estaba llamando a su móvil personal. Hola Sharon. Siento molestarte en un día festivo, pero necesito hablar contigo sobre el préstamo BADE del que fui CEO firmante en 2018. Hubo una pausa. La propiedad de los Solís. Sí. ¿Qué ocurre? Respiré hondo. Necesito saber cuáles son mis opciones para retirarme del préstamo o ajustar la autorización. Otra pausa. Más larga esta vez. ¿Estás en un lugar seguro? ¿Necesitas ayuda inmediata? Estoy bien, dije. Solo estoy sentada en mi coche, pero algo ha pasado esta noche y necesito entender mi posición legal. De acuerdo. Cambió a modo profesional. Explícame qué estás pensando. El préstamo está a mi nombre como garante usando mis beneficios dije. Eso significa que tengo ciertos derechos sobre la cuenta. ¿Correcto? Correcto. Estás registrada como coprestataria con acceso total a la cuenta del préstamo. Puedes ver los extractos, hacer pagos y solicitar cambios en los usuarios autorizados o métodos de pago. ¿Y qué hay de las tarjetas de crédito? Si soy usuaria autorizada en sus cuentas, ¿puedo eliminarme? Absolutamente. Si estás registrada como usuaria autorizada, puedes contactar a la compañía de la tarjeta de crédito y solicitar que te eliminen en cualquier momento. No se necesita permiso del titular principal de la tarjeta. Y si soy yo quien autorizó ciertos cargos, puedo revocar esa autorización. Sharon se quedó callada un momento. Isabella, ¿de qué estamos hablando exactamente aquí? Miré el restaurante en mi espejo retrovisor. Podía ver el cálido resplandor del comedor privado en el segundo piso. Podía imaginarlos a todos sentados alrededor de esa mesa, riendo, bebiendo vino, celebrando sin mí. Estoy hablando de protegerme a mí misma, dije en voz baja. Estoy hablando de dejar de proteger a personas que acaban de dejar muy claro que no me consideran de la familia. La oí exhalar. Si estás registrada como pagadora autorizada o si has garantizado ciertos servicios, sí, puedes revocar esa autorización. Es tu derecho legal. Pero Isabella, sea lo que sea que estés planeando, asegúrate de que es lo que realmente quieres. Este tipo de acciones tienen consecuencias. Lo sé, dije. Por eso te llamo a ti primero, para asegurarme de que lo hago bien. Hacer lo correcto, retirar mi apoyo financiero a personas que acaban de retirarme de su familia. Sharon se quedó en silencio un largo momento. Luego dijo, de acuerdo, hablemos de tus opciones. Pasamos los siguientes 8 minutos repasándolo todo. Me explicó que como coprestataria, no podía simplemente retirarme de la hipoteca sin refinanciar, pero podía solicitar auditorías. Podía señalar preocupaciones sobre la capacidad de pago.
Podía hacer mucho más difícil que refinanciaran sin mi cooperación. Más importante aún, me explicó lo que podía hacer de inmediato. En cualquier cuenta donde estuviera registrada como usuaria autorizada o garante, podía eliminarme. Cualquier servicio que hubiera configurado en mis tarjetas de crédito para su beneficio, podía cancelarlo. Esto no dañará tu crédito, dijo. Solo estás protegiendo tus propios intereses financieros. Pero impactará su acceso inmediato a ciertos fondos y servicios. Eso es lo que quiero, dije. Ella suspiró. Feliz Navidad, Isabella. Espero que, sea lo que sea que haya pasado esta noche, encuentres algo de paz. Gracias, Sharon. Colgué e inmediatamente abrí las cuentas de mis tarjetas de crédito en mi teléfono. Tenía 2 tarjetas con USAA, una personal y una para emergencias. Unos meses después de que papá y Linda compraran la casa, ella me había preguntado si podía añadirla como usuaria autorizada en mi tarjeta de emergencia, por si pasa algo con la casa y necesitamos acceso inmediato a fondos. Yo había dicho que sí, porque eso es lo que haces por tu familia. Inicié sesión en la cuenta. Fui a gestionar usuarios autorizados. Encontré el nombre de Linda y la eliminé con 3 toques. Autorización revocada con efecto inmediato. A continuación, revisé mis transacciones recientes. Ahí estaba, un cargo de hace 2 días. El restaurante. Roberta había hecho la reserva con mi tarjeta porque Linda dijo que las suyas estaban al límite por las compras de Navidad y que me lo devolverían. Cargaron todo el depósito para la cena de esta noche a mi cuenta, $750. Llamé a la línea de fraude de la tarjeta de crédito. Sonó 2 veces antes de que un representante contestara. Prevención de fraudes de USAA. ¿En qué puedo ayudarle? Hola, necesito reportar un cargo no autorizado y cambiar el método de pago principal de una reserva. ¿Puedo ayudarle con eso? ¿Me puede dar su número de cuenta? Le di la información. Abrió mi cuenta y la oí teclear. Veo un cargo aquí de hace 2 días por $750 a un restaurante en el condado de Sonoma. ¿Es ese el cargo en cuestión? Sí. Ese cargo fue realizado por una usuaria autorizada que acabo de eliminar de mi cuenta. Necesito disputarlo y necesito contactar al restaurante para informarles de que el método de pago registrado ya no es válido. Puedo procesar la disputa, dijo la representante, pero usted tendrá que contactar directamente al restaurante para cambiar la información de pago. ¿Puede darme el número de contacto? Me lo leyó y lo anoté en un recibo que encontré en mi portavasos. Gracias, dije. Por favor, procese esa disputa de inmediato. ¿Hecho? ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarle esta noche? No, eso es todo. Colgué y me quedé mirando el número que había escrito. Era la línea principal del restaurante, pero no necesitaba la línea principal. Necesitaba al gerente. Había visto su nombre al entrar. Había una pequeña placa junto al puesto de la anfitriona, Adam Carter, gerente general, y debajo de su nombre, en letras más pequeñas, veterano del USMC. Abrí el sitio web del restaurante en mi teléfono y encontré el directorio del personal. Allí estaba su correo electrónico y una línea directa de oficina. Llamé a la línea de oficina. Sonó 4 veces. Luego, la voz de un hombre contestó. Habla Adam. Hola, Adam. Mi nombre es Isabella Solís. Soy una cliente en su restaurante esta noche. Bueno, era una cliente, y necesito su ayuda con algo. De acuerdo. Sonaba cauteloso pero profesional. ¿Qué ocurre? Vi que es un exmarine, dije. Yo soy una expararescatista de la Fuerza Aérea, y llamo porque hay una situación ocurriendo en su comedor privado ahora mismo que involucra a mi familia y una autorización de tarjeta de crédito que acaba de ser revocada. Le oí cambiar el teléfono de oreja. Un momento. Déjeme buscar las reservas. Se oía teclear de fondo. El grupo Solís, dijo. 6 comensales en el Salón Viñedo. Esos son. El depósito de la reserva se cargó a mi tarjeta de crédito hace 2 días.
Acabo de revocar ese cargo y eliminar la autorización del titular de la tarjeta, lo que significa que cuando intenten pagar la cuenta esta noche, la tarjeta registrada no va a funcionar. Se quedó en silencio un momento. ¿Y me está diciendo esto, por qué? Porque quiero asegurarme de que su personal entienda que no es un error del sistema, dije. Es intencional. Ya no formo parte de ese grupo. Ellos lo dejaron muy claro. Así que van a tener que encontrar otra forma de pagar. Señora, con todo el debido respeto, esto suena a un problema familiar. Lo es, dije, y normalmente lo manejaría en privado, pero están en su restaurante ahora mismo, celebrando la Nochebuena con mi crédito y sin mi permiso. Así que le estoy dando un aviso de cortesía profesional de que el método de pago registrado ya no es válido. Adam suspiró. ¿Cómo quiere que maneje esto? Como lo manejaría normalmente cuando una tarjeta es rechazada, dije. No le pido que los avergüence ni que monte una escena. Simplemente siga sus procedimientos estándar. Cuando llegue la cuenta y la tarjeta no funcione, tendrán que proporcionar un pago alternativo. Entendido. Hizo una pausa. ¿Puedo preguntar qué pasó? Me dijeron que los asientos en la mesa eran solo para la familia, dije en voz baja. Luego me hicieron quedarme allí de pie, sin un lugar donde sentarme, mientras todos se reían. Dios mío. Murmuró. De acuerdo, sí. Manejaré esto apropiadamente. Gracias. Oye, dijo antes de que pudiera colgar. Por si sirve de algo, lo siento. Nadie se merece eso, especialmente en Navidad. Se lo agradezco. Terminé la llamada y me recosté en mi asiento. 2 llamadas, quizás 10 minutos en total, y acababa de eliminar la red de seguridad que había estado proporcionando durante años. Mis manos habían dejado de temblar. Mi respiración era estable. Me sentía tranquila de una manera que no me había sentido en mucho tiempo. La gente piensa que la venganza es sobre la ira, sobre desquitarse, sobre herir a la gente porque te hirieron. Pero esto no era eso. Esto no era venganza. Era yo, finalmente entendiendo algo que debería haber aprendido hace años. No puedes salvar a personas que no quieren ser salvadas. Y no puedes proteger a personas que ya han decidido que no vale la pena protegerte. Durante 8 años, salté de helicópteros para rescatar a extraños. Puse mi vida en peligro por gente que no conocía. Me había ganado el derecho de usar mis beneficios para construir una vida para mí. En lugar de eso, había regalado esos beneficios a personas que los usaron y luego me desecharon. Ya no más. Miré la hora en mi teléfono. 7:41. Llevaba 18 minutos en el estacionamiento. Dentro de ese restaurante, probablemente estarían pidiendo sus platos principales, brindando por el cumpleaños de papá, riéndose de cualquier historia que la tía Catherine estuviera contando, sin notar que me había ido, sin que les importara. En aproximadamente 1 hora, tal vez menos, pedirían la cuenta. Y ahí es cuando todo cambiaría. Arranqué mi coche y salí del estacionamiento. No miré hacia el restaurante. No me sentí culpable. No dudé de mí misma. Conduje de regreso hacia Sacramento con las ventanillas entreabiertas, el aire frío de diciembre entrando a toda prisa, música navideña en la radio, y me sentí libre. No estuve allí cuando sucedió, pero me enteré. Oh, me enteré de cada detalle. Adán me llamó primero. Eran las 9:18 de la noche y yo estaba a medio camino de casa, todavía conduciendo por la carretera 121 con las ventanillas bajadas y mi mente en calma por primera vez en meses. Mi teléfono sonó a través de los altavoces del coche y su nombre apareció en la pantalla. Me detuve en el estacionamiento de una gasolinera y contesté. Adam. Sí. Sonaba cansado. Quería hacerle saber que ya está hecho. ¿Qué pasó? Exhaló. Terminaron de cenar alrededor de las 8:45. Postre, café, todo. Su padre estaba presidiendo, contando historias. Todos reían. Una celebración normal. Esperé. El camarero trajo la cuenta a las 9. Su padre entregó una tarjeta de crédito sin siquiera mirar el total.
El camarero la pasó y regresó unos 2 minutos después. Observé todo desde la barra. La tarjeta fue rechazada. El camarero fue muy profesional, solo dijo que parecía haber un problema con el pago y preguntó si tenía otra tarjeta para probar. Adam hizo una pausa, y pude oír voces de fondo. La hora punta de la cena estaba terminando. Su padre se lo tomó a risa. Dijo que debía ser un error, probablemente un bloqueo de seguridad por ser día festivo. Sacó otra tarjeta. Esa también fue rechazada. ¿Cuántas tarjetas probó? 4. Y ahí es cuando dejó de ser gracioso. Me senté allí en el estacionamiento de la gasolinera con el motor en marcha e intenté imaginarlo. La cara de papá cuando la primera tarjeta no funcionó. Luego la segunda, luego la tercera. La familia empezó a sentirse incómoda, continuó Adam. La madrastra. Estaba tratando de sonreír, pero pude ver que se ponía pálida. No paraba de susurrarle a su padre. Las otras personas en la mesa empezaron a mirar sus teléfonos y a evitar el contacto visual. ¿Qué hizo papá? Pidió hablar conmigo. Así que me acerqué y me presenté. Intentaba mantener la calma, pero se notaba que estaba alterado. Dijo que debía haber algo mal con nuestro lector de tarjetas, que su crédito era excelente y todas sus cuentas estaban en orden. ¿Qué le dijiste? Le dije que nuestro sistema funcionaba perfectamente y que habíamos pasado las tarjetas varias veces. Le dije que a veces los bancos marcan compras grandes en días festivos como posible fraude y le sugerí que llamara a la compañía de su tarjeta de crédito para autorizar los cargos. Adam hizo una pausa. No le gustó eso. Puso esa mirada. Ya sabes, esa mirada que ponen los tipos cuando están acostumbrados a mandar y de repente no lo hacen. Sí, dije en voz baja. Conozco esa mirada. Así que se apartó de la mesa para hacer unas llamadas. Dejó a todos los demás sentados allí. La madrastra intentó mantener la conversación, pero nadie respondía realmente. Se puso incómodo rápidamente. Apoyé la frente en el volante. ¿Cuánto tiempo duró esto? Unos 20 minutos en total. Regresó de sus llamadas con peor cara. Al parecer, las compañías de tarjetas de crédito confirmaron que las tarjetas fueron rechazadas por fondos insuficientes o problemas de autorización. Intentó discutir con ellos, pero no había nada que pudieran hacer en Nochebuena. ¡Oh, Dios! Sí. Entonces preguntó si aceptábamos cheques. Le dije que sí, pero que necesitaríamos ver una identificación y verificar los fondos. Escribió un cheque. Lo pasamos por nuestro sistema de verificación. Déjame adivinar. Fondos insuficientes. En ese punto, señora, no le voy a mentir, su padre perdió un poco los estribos. No gritando, sino con esa ira fría. Pidió hablar con el dueño. Le expliqué que el dueño no estaba disponible en Nochebuena. Amenazó con dejar una mala reseña. Yo me mantuve profesional. Cerré los ojos. ¿Qué pasó después? La madrastra empezó a revolver en su bolso. Encontró una tarjeta que no habíamos probado. La pasamos. Esa pasó por aproximadamente la mitad de la cuenta. Todavía faltaban unos $200. Finalmente, la tía, la señora mayor, sacó su tarjeta y cubrió el resto. Pero para entonces, todos en esa mesa sabían que algo iba muy mal. La voz de Adam se suavizó. Todo el comedor lo sabía. La gente miraba, susurraba. Su padre sudaba. La madrastra estaba al borde de las lágrimas. El hijo parecía que quería desaparecer. No fue una buena escena. Gracias por llamarme, dije. Sí. Dudó. Mire, no conozco la historia completa, y no es asunto mío, pero he visto mucho drama familiar en este trabajo, y sea lo que sea que él le haya hecho, espero que esto haya ayudado. ¿Lo hizo? Dije. Más de lo que te imaginas. Después de colgar, me quedé sentada allí durante mucho tiempo. Debería haberme sentido culpable. Debería haberme sentido mal por arruinar la celebración del cumpleaños de papá,
por avergonzarlo frente a la familia. Pero no lo sentí. Todo lo que sentía era cansancio, alivio y algo más que no podía nombrar. Los mensajes de texto comenzaron a llegar alrededor de las 9:30. El primero fue de Linda. Isabella, necesitamos hablar. Llámame inmediatamente. Lo borré sin responder. 5 minutos después, otro. Esto es serio. Las tarjetas de tu padre no funcionan y no entendemos qué está pasando. Necesitamos que expliques lo que hiciste. Me quedé mirando ese por un momento. No estás bien, solo acusaciones y demandas. Borré ese también. Luego, Ryan envió un mensaje. Tía, ¿qué demonios? La has liado de verdad esta noche. Papá está cabreado. Casi me río. Tie. Nunca me había llamado así antes. Nunca me había enviado un mensaje a menos que Linda lo obligara. Ahora, de repente, era una tía y estaba enfadado en nombre de papá. Borrar. La tía Catherine fue la siguiente. Siempre supe que eras egoísta, pero esto es un nuevo nivel. Tu padre te lo dio todo, y así es como se lo pagas. Deberías avergonzarte. Ese dolió un poco. No porque tuviera razón, sino porque me di cuenta de que ella realmente lo creía. Realmente pensaba que papá me lo había dado todo. No tenía ni idea de lo que yo había renunciado por él. Borrar. Las llamadas comenzaron después de eso. Linda primero. Dejé que saltara el buzón de voz. Dejó un mensaje de 2 minutos que pude oír que fue grabado en el coche. Su voz era aguda y estresada, y podía oír a papá de fondo diciendo algo que no pude entender. Isabella, no sé qué crees que estás consiguiendo, pero te has humillado a ti misma y a tu padre en su cumpleaños frente a toda su familia. Sus tarjetas de crédito no funcionan. El banco dice algo sobre cambios de autorización y tú eres la única con acceso a esas cuentas. Tienes que arreglar esto ahora mismo. Devuélveme la llamada inmediatamente. No lo hice. Papá llamó 3 veces seguidas. Vi su nombre parpadear en mi pantalla y no sentí nada. Ni culpa, ni miedo, ni una necesidad desesperada de contestar y arreglar las cosas y hacer que todo estuviera bien. Simplemente nada. A la tercera llamada, dejó un buzón de voz. Su voz era tensa, controlada, pero podía oír la ira debajo. Isabella, no sé qué hiciste esta noche, pero tienes que deshacerlo. Tengo a las compañías de tarjetas de crédito diciéndome que se han eliminado usuarios autorizados y se han cambiado los métodos de pago. Esa eres tú. Eres la única que podría haberlo hecho. No sé por qué te fuiste de la cena temprano. Y, francamente, no me importa. Pero no vas a sabotearme porque te hayan herido los sentimientos. Devuélveme la llamada y arregla esto esta noche. Guardé ese buzón de voz. No sé por qué. Quizás porque quería una prueba. Quizás porque algún día necesitaría recordar exactamente cómo sonaba cuando su control se desvaneció y se dio cuenta de que ya no iba a salvarlo. A las 10, mi teléfono tenía 17 llamadas perdidas y 23 mensajes de texto. Lo apagué. Me detuve en un autoservicio y compré una hamburguesa y patatas fritas. Me senté en el estacionamiento y comí lentamente mientras sonaba música navideña por los altavoces exteriores del restaurante. La comida era mediocre y el estacionamiento estaba casi vacío. Y fue una de las comidas más pacíficas que había tenido en años. Cuando llegué a mi apartamento en Sacramento, eran casi las 11. Encendí mi teléfono solo el tiempo suficiente para comprobar si había alguna emergencia, algún problema real, algo que realmente importara. No lo había. Solo más mensajes exigiendo que devolviera la llamada. Más mensajes de voz con diversos grados de ira y chantaje emocional. Más intentos de hacerme sentir responsable de las consecuencias de mis propios límites. Me di una ducha, me puse ropa cómoda, preparé una taza de té y me senté en mi sofá en la oscuridad, solo con las luces del árbol de Navidad que había puesto en la esquina. Mi teléfono vibró una vez más. Casi no miro, pero lo hice. Era de papá, enviado a las 11:42. Sé que estás recibiendo estos mensajes.
Sé que nos estás ignorando. De acuerdo, pero necesitas entender algo. Lo que hiciste esta noche tiene consecuencias. Consecuencias reales. Hablaremos de esto después de Navidad, pero créeme, esta conversación va a ocurrir. No vas a poder simplemente marcharte. Lo leí 2 veces y luego me di cuenta de algo. Todavía no lo entendía. Incluso después de todo, incluso después de levantarse y decirme que no era de la familia, incluso después de que me retirara del apoyo financiero que había estado proporcionando durante años, todavía pensaba que tenía poder sobre mí. Todavía pensaba que le debía algo. Todavía pensaba que volvería. Escribí una respuesta. ¿Simple? La conversación ya tuvo lugar. Dejaste muy claro esta noche que no soy de la familia. Así que dejé de actuar como si lo fuera. Eso es todo. Pulsé enviar antes de poder dudarlo. Aparecieron 3 puntos inmediatamente. Estaba escribiendo. Luego desaparecieron. Luego aparecieron de nuevo. Finalmente, llegó un mensaje. Estás exagerando. Era una broma. No había suficiente espacio en la mesa, así que Linda tuvo que hacer ajustes. No seas tan sensible. Una broma. 2 años siendo apartada. 2 días de acción de gracias sola. Una Navidad desenvolviendo una vela de liquidación mientras Ryan recibía un portátil. Ser excluida de las decisiones familiares y tratada como una obligación. Y en el momento que importaba, en el momento en que literalmente me quedé sin asiento, era una broma. Empecé a escribir una larga respuesta, todo lo que había querido decir durante años, cómo me había sentido, lo que había sacrificado, por qué dolía. Luego lo borré todo. Porque él no merecía mi explicación. No merecía mi dolor expuesto ordenadamente para que él lo desestimara, lo minimizara o lo volviera en mi contra. En lugar de eso, escribí una sola frase. A mí no me hace gracia. Apagué mi teléfono por completo después de eso. Lo enchufé al otro lado de la habitación para no tener la tentación de revisarlo. Y me senté allí en la oscuridad con mi té y las luces de mi árbol de Navidad y el silencio que se sentía como libertad. En algún lugar de Soma, Robert probablemente todavía estaba tratando de averiguar qué había salido mal, todavía tratando de recuperar el control de una situación que ya se le había escapado de los dedos, todavía creyendo que eventualmente yo me disculparía, lo arreglaría todo y volvería a ser la hija fuerte, confiable y conveniente que no pedía nada y se lo daba todo. Pero eso no iba a suceder, porque por primera vez en toda mi vida, había hecho algo que él no podía desestimar, ignorar o explicar. Le había dejado enfrentar las consecuencias de sus propias elecciones, y me había marchado. Más tarde me enteré de lo que pasó después de que se fueran del restaurante. Me lo contó la tía Catherine, de hecho, meses después, cuando finalmente llamó para disculparse. Lo describió en detalle, casi como si necesitara que yo lo supiera, como si necesitara confesarse. Habían contratado un servicio de coche para que lo recogiera a las 9:30. Un sedán de lujo que Linda había reservado semanas antes. Parte de todo el plan perfecto de Nochebuena. Pero para cuando pagaron la cuenta, recogieron sus abrigos y salieron al aire frío de diciembre, eran más de las 10 y el coche se había ido. Papá llamó al servicio, le saltó una grabación diciendo que sus oficinas estaban cerradas por el día festivo. Intentó llamar al número de móvil del conductor que Linda había guardado, directo al buzón de voz. Resulta que yo también había cancelado eso. Había olvidado que siquiera lo había configurado. Linda me había pedido 6 meses antes si podía reservar servicios a través de mi cuenta de membresía premium porque obtenía mejores tarifas. Yo había dicho que sí, porque eso es lo que siempre hacía. Los había llamado desde el estacionamiento y había eliminado la autorización mientras papá todavía estaba leyendo el menú. Así que allí estaban, 6 personas con ropa semiformal fuera de un restaurante en el condado de Soma en Nochebuena, sin transporte a casa. La tía Catherine dijo que Linda se echó a llorar. No grandes sollozos dramáticos, solo lágrimas silenciosas corriendo por su cara mientras miraba su teléfono tratando de encontrar un Uber o un Lyft. Pero era Nochebuena en la región vinícola. Todos los conductores estaban ocupados, fuera de servicio o cobrando tarifas dinámicas que hacían que a papá se le apretara la mandíbula. Ryan se ofreció a llamar a un taxi normal.
Papá le espetó que los taxis no esperan por ahí en Soma en Nochebuena. Estuvieron allí casi 20 minutos, discutiendo sobre qué hacer. Finalmente, la tía Catherine dijo que los llevaría. Su coche estaba aparcado a 2 manzanas, en su hotel, pero era un sedán compacto y eran 6, más la novia de Ryan. Tuvieron que hacer 2 viajes. Robert y Linda fueron primero porque papá se negó a esperar. La tía Catherine dijo que el viaje a su casa fue silencioso, excepto por los sollozos de Linda y papá mirando por la ventana con la mandíbula tan apretada que podía ver los músculos saltar. Cuando llegaron a la casa, la que yo les ayudé a comprar, papá se bajó sin dar las gracias. Linda susurró una disculpa y se apresuró tras él. La tía Catherine volvió a buscar a Ryan, su novia y las botellas de vino sobrantes que habían comprado como regalos. Ese viaje también fue incómodo. Ryan no paraba de escribir en su teléfono, su novia no paraba de preguntar si todo estaba bien, y la tía Catherine solo quería llegar a su hotel y fingir que toda la noche no había ocurrido. Me contó todo esto meses después, con vergüenza en su voz. No lo sabía, dijo. No sabía lo que te habían hecho. Solo pensé que te habías ido temprano porque no te sentías bien. Mientras ellos hacían esos viajes incómodos a través de la oscuridad, yo estaba sentada en un restaurante abierto 24 horas junto a la carretera 80 en Sacramento. Me detuve allí por impulso, alrededor de la medianoche. No porque tuviera hambre, sino porque no quería volver a casa todavía. No quería estar sola en mi apartamento con mis pensamientos, mi teléfono apagado y el peso de lo que había hecho. El restaurante estaba casi vacío. Un par de camioneros en la barra, una camarera de aspecto cansado rellenando café, música navideña sonando bajo por unos altavoces viejos. Me deslicé en un reservado junto a la ventana y pedí un café descafeinado y un trozo de tarta que en realidad no quería. La camarera lo trajo con una sonrisa compasiva. ¿Trabajando en Nochebuena? Algo así, dije. Ella asintió como si lo entendiera y me dejó sola. Me senté allí con mi café y mi tarta. Y observé el estacionamiento a través de la ventana. Coches yendo y viniendo. Gente deteniéndose a echar gasolina, ir al baño o comer algo tarde en la noche de camino a otro lugar. Gente normal haciendo cosas normales. Y me di cuenta de que me sentía tranquila. Realmente tranquila. El tipo de calma que solía sentir después de una misión, cuando todo había salido según el plan y todos habían vuelto a casa a salvo. No estaba celebrando. No me estaba regodeando. No estaba imaginando la cara de papá cuando las tarjetas fueron rechazadas, ni a Linda llorando en el coche, ni nada de eso. Simplemente estaba sentada en un restaurante comiendo una tarta mediocre y sintiéndome bien. Mi teléfono seguía apagado en mi bolso. Sabía que cuando lo volviera a encender, habría más mensajes, más ira, más exigencias de que me explicara, arreglara lo que había roto y me disculpara por tener límites. Pero ese era un problema para el día siguiente. Esta noche, solo era una mujer sentada sola en un restaurante en Nochebuena. Y por primera vez en años, no me sentí pequeña por ello. Pensé en todas las navidades en las que me había esforzado tanto. Todos los regalos cuidadosamente elegidos y perfectamente envueltos. Todas las veces que había conducido hasta Soma esperando que este fuera el año en que me vieran. Que realmente me vieran. Todas las veces que me había sentado a su mesa sintiéndome como si estuviera ocupando un espacio que no me había ganado. Y ahora estaba aquí, en un reservado de un restaurante de carretera, sin nadie que esperara nada de mí y sin ningún lugar en el que se suponía que debía estar. Debería haberme sentido sola, pero no fue así. La camarera se acercó a rellenarme el café. ¿Estás bien, cariño? Sí, dije. Creo que sí. Ella sonrió. Eso es bueno. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Le dejé una propina de $20 en una cuenta de 7 y conduje a casa. Mi apartamento estaba oscuro y silencioso cuando llegué. Había dejado encendidas las luces del árbol de Navidad, y todavía parpadeaban en la esquina. Había decorado el árbol yo sola unas semanas antes. Nada elegante, solo luces y algunos adornos que había coleccionado a lo largo de los años. Nadie había venido a verlo. Nadie había comentado nada al respecto. Era solo para mí.
Preparé otra taza de té, me senté en mi sofá en la oscuridad y pensé en el contraste. Ellos, volviendo a casa en el coche apretado de la tía Catherine, con una tensión tan densa que se podía cortar. Papá enfadado. Linda llorando. Ryan enviando mensajes frenéticamente. Todos ellos, probablemente, culpándome. Yo, sentada sola con mi té, las luces de mi árbol y mis pensamientos. Uno de esos escenarios debería haber sido mejor que el otro, pero no podía decidir cuál. Había pasado tantos años creyendo que estar sola significaba que de alguna manera había fracasado. Que si pasaba las fiestas sola, significaba que no era lo suficientemente buena, ni lo suficientemente capable, ni lo suficientemente familia. Pero sentada allí esa noche, empecé a preguntarme si tal vez lo había entendido al revés. Quizás estar sola era mejor que estar con gente que de todos modos te hacía sentir sola. Quizás el silencio era mejor que el tipo de ruido que ahogaba tu propia voz. Quizás la paz era mejor que la proximidad. Me quedé dormida en el sofá sobre las 2 de la mañana, con las luces del árbol todavía encendidas, mi teléfono aún apagado y sin idea de lo que traería el mañana. Pero por primera vez en mucho, mucho tiempo, no le tenía miedo. Me desperté la mañana de Navidad con la luz del sol entrando por mis ventanas y el sonido de mis vecinos de arriba preparando el desayuno. Me dolía el cuello por haber dormido en el sofá, mi taza de té todavía estaba en la mesita de centro y mi teléfono seguía enchufado al otro lado de la habitación, donde lo había dejado. Me levanté lentamente, me estiré, preparé café y me quedé junto a la ventana de la cocina, mirando el estacionamiento donde unos niños montaban sus bicicletas nuevas y probaban sus patinetes nuevos. Cosas normales de una mañana de Navidad. Pensé en encender mi teléfono. Luego decidí que todavía no. En su lugar, me preparé el desayuno. Huevos revueltos y tostadas. Nada especial. Lo comí lentamente en mi pequeña mesa de la cocina. Y pensé en lo diferente que era esta Navidad de todas las anteriores. Sin conducir a Soma. Sin preocuparme por qué ponerme o qué llevar. Sin sentarme en la mesa de otra persona esperando ser reconocida. Solo yo, en mi apartamento, con mis huevos, mi café y las luces de mi árbol. Fue la Navidad más pequeña que jamás había tenido. Y de alguna manera, fue la primera en la que no me sentí pequeña. Encendí mi teléfono esa tarde, el día de Navidad, sobre las 3. Había 68 mensajes de texto, 42 llamadas perdidas, 11 mensajes de voz. No los leí todos, solo escaneé lo suficiente para tomar la temperatura general, enfado, confusión, exigencias, y luego, a medida que pasaban las horas y no respondía, una desesperación creciente. El último mensaje era de Linda, enviado a las 2:14 de esa tarde. Isabella, por favor. Necesitamos hablar de esto. Tu padre está muy disgustado y no entendemos por qué estás haciendo esto. Sea lo que sea que hayamos hecho para herirte, lo siento, pero no puedes simplemente cortarnos el lazo así. Somos familia. Me quedé mirando esa palabra, familia. Es curioso cómo solo importaba cuando necesitaban algo. No respondía nada. En su lugar, llamé a Laura Bennett. Era la abogada que había usado unos años atrás cuando compré mi coche y necesité ayuda con el papeleo. Me había dado su tarjeta y me dijo que la contactara si alguna vez necesitaba asesoramiento legal. La había guardado en mi cartera. Llamé a la línea de su oficina, sin esperar que nadie contestara el día de Navidad, pero respondió al tercer timbre. Laura Bennett. Hola, Laura. Soy Isabella Solís. Trabajamos juntas hace unos años en la compra de un vehículo. Isabella, sí, lo recuerdo. ¿Qué puedo hacer por ti? Necesito hablar contigo sobre un préstamo del que fui CEO firmante y algunos problemas familiares que han surgido. Sé que es Navidad y puedo esperar hasta después de las fiestas si lo necesitas. Se quedó en silencio por un momento. ¿Estás a salvo? ¿Es una emergencia? Estoy a salvo. No es una emergencia exactamente, pero creo que voy a necesitar representación legal de ahora en adelante. De acuerdo. ¿Puedes darme la versión corta? Se la conté. La hipoteca, la CEO firma, la humillación de Nochebuena, la revocación de autorizaciones, las llamadas y mensajes exigiendo que lo arreglara todo.
Escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, dijo, primero lo primero, no respondas a ninguna comunicación de tu padre o tu madrastra directamente. A partir de ahora, todo pasa por mí. ¿Entendido? Entendido. Segundo, no hiciste nada ilegal. Eliminarte como usuaria autorizada es tu derecho. Revocar autorizaciones de pago en tus propias cuentas es tu derecho. Pueden estar enfadados por ello, pero no pueden obligarte a mantener el apoyo financiero. Eso pensaba, pero quería asegurarme. Tercero, tenemos que hablar de esa hipoteca. Todavía estás en el préstamo como coprestataria, lo que significa que sigues siendo responsable si ellos incumplen. Ese es el verdadero problema aquí. ¿Puedo quitar mi nombre? No fácilmente. Tendrían que refinanciar sin ti, lo que significa que necesitarían calificar por su cuenta, o tendrían que vender la casa y saldar el préstamo. O tendrías que demostrar algún tipo de fraude o coacción en la firma original, lo que sería difícil después de 6 años. Sentí que se me hundía el estómago. Entonces, estoy atrapada. Estás atada a ellos financieramente, sí, pero eso no significa que estés atrapada de otras maneras. Puedes poner límites. Puedes negarte a proporcionar apoyo adicional. Puedes proteger tus otros activos e ingresos. Y si intentan presionarte o acosarte, podemos obtener órdenes legales para detenerlo. Quiero protegerme, dije. De la manera que sea necesaria. Bien. Voy a enviarte un acuerdo de retención. Una vez que lo firmes, me convierto en tu abogada de registro. Toda la comunicación sobre este asunto pasará por mí. Tu familia puede contactarme si quiere, pero ya no podrán contactarte a ti, a menos que tú lo consientas explícitamente. Gracias, Isabella. Hizo una pausa. No conozco toda tu historia, y no tienes que contármela toda ahora mismo, pero basándome en lo que has dicho, estás haciendo lo correcto. Poner límites no es cruel. Es autoprotección. No me había dado cuenta de cuánto necesitaba escuchar eso hasta que lo dijo. El acuerdo de retención llegó esa tarde. Lo firmé electrónicamente y lo envié de vuelta. A la mañana siguiente, tenía un correo electrónico de Laura con una plantilla de respuesta que podía enviar a cualquiera que me contactara. Era simple y profesional, todos los asuntos relacionados con mi relación financiera con Robert y Linda Solís están siendo gestionados por mi abogada, Laura Bennett. Por favor, dirijan toda comunicación a su oficina. Lo copié, lo pegué en un mensaje de texto y se lo envié a papá, Linda, Ryan y la tía Catherine. Luego, bloqueé sus números. No por ira, no por rencor, solo porque necesitaba espacio, silencio y la capacidad de pensar sin que mi teléfono vibrara cada 15 minutos con chantajes emocionales y acusaciones. Los siguientes días fueron tranquilos, sospechosamente tranquilos. Volví al trabajo el día después de Navidad. Mis compañeros me preguntaron qué tal las fiestas, dije que bien y no insistieron. Me centré en informes de inventario, horarios de envío y todos los detalles normales y aburridos de mi trabajo, que de repente se sintieron como un alivio. Luego, el 28 de diciembre, Laura llamó. Tu padre intentó refinanciar la hipoteca, dijo sin preámbulos. Se lo denegaron. ¿Por qué? Un par de razones. Una, su crédito se vio afectado después de esas tarjetas rechazadas en Nochebuena. Pagos atrasados, avisos de sobregiro. Ese tipo de cosas aparecen rápido. 2. Sin ti como coprestataria, no califica para los mismos términos del préstamo. Sus ingresos por sí solos no son suficientes para cubrir el pago mensual de una hipoteca convencional para una casa de ese tamaño. ¿Qué significa eso? Significa que él también está atrapado. No puede sacarte del préstamo sin refinanciar. No puede refinanciar sin ti o sin ingresos significativamente mayores. Y no puede vender la casa sin tu firma porque tú estás en la escritura. Cerré los ojos. Así que ambos estamos atrapados. En cierto sentido. Pero aquí está la cuestión, él te necesita más a ti que tú a él. Tú no vives en esa casa. No dependes de ella para tener un techo. La hipoteca se paga desde sus cuentas, no desde las tuyas. Mientras sigan haciendo los pagos, esto no te perjudica.
Y si dejan de hacer los pagos, entonces el prestamista viene a por los dos. Mi crédito se destruye junto con el de ellos. Pero dado que tu padre acaba de intentar refinanciar, supongo que está muy motivado para seguir haciendo esos pagos. Tenía razón. Los pagos siguieron llegando. Retirados automáticamente de la cuenta de papá el primero de cada mes, como un reloj. Pero otras cosas empezaron a suceder. La licencia de agente inmobiliario de Linda caducó. Me enteré por la tía Catherine antes de bloquearla. Aparentemente, Linda tenía algunos requisitos de educación continua que no había cumplido y algunas tasas que no había pagado. Pequeñas cosas que se sumaron. El negocio de papá también empezó a tener problemas. Nada catastrófico, solo ese tipo de declive lento que ocurre cuando alguien está distraído, estresado y no presta atención a los detalles. Clientes que se iban con otros contratistas, proyectos que se pasaban del presupuesto, pequeños errores que costaban dinero. Me enteré a trozos, a través de gente que ambos conocíamos, por publicaciones de Facebook que vi antes de dejar de seguirlos a todos, por el boca a boca de maneras que no pude bloquear del todo, aunque lo intenté. Y no sentí nada al respecto. Ni satisfacción, ni culpa. Solo un reconocimiento distante de que las consecuencias existen y la gente las enfrenta. Laura gestionó algunos intentos de contacto. Papá llamó a su oficina 2 veces, exigiendo hablar conmigo. Ella le dijo educadamente que yo no estaba atendiendo llamadas y que toda la comunicación debía pasar por ella. Él envió una carta, correo físico, a mi apartamento. Laura me aconsejó que no la abriera. Se la di sin abrir y ella respondió con membrete legal, reiterando los límites. Linda intentó agregarme en una nueva cuenta de Facebook con un nombre ligeramente diferente. La rechacé y aumenté mi configuración de privacidad. Ryan me envió un mensaje en LinkedIn: oye, ¿podemos hablar? Esto se está yendo de las manos. No respondí. La tía Catherine dejó un mensaje de voz en mi teléfono del trabajo, de alguna manera. No sé cómo consiguió el número. El mensaje era largo y divagaba sobre la familia, el perdón y cómo estaba destrozando a todos. Lo borré y pedí que bloquearan las llamadas externas a mi extensión. Cada intento que hicieron por contactarme solo reforzó lo que ya sabía. No querían disculparse. No querían entender. No querían reparar nada. Solo querían que volviera y arreglara los problemas que mi ausencia había creado. Y no iba a hacer eso. Laura me dijo algo a principios de enero que se me quedó grabado. El silencio es el límite que no pueden cruzar, dijo. Pueden enviar cartas. Pueden dejar mensajes. Pueden quejarse a amigos en común. Pero si no respondes, si no participas, no tienen poder. ¿Es cruel?, pregunté. ¿Cortar la relación con ellos por completo? ¿Es cruel protegerte de personas que te hieren? No respondí. Ella continuó. Mira, llevo 20 años en derecho de familia. He visto todo tipo de disfunción que puedas imaginar, y he aprendido que las personas que gritan más fuerte sobre la lealtad familiar suelen ser las que más la violan. Te quieren de vuelta porque eras útil, no porque te quieran. ¿Cómo sabes la diferencia? Porque si te quisieran, se habrían dado cuenta de que te habías ido antes de que su tarjeta de crédito dejara de funcionar. Eso dolió más de lo que esperaba. Me quedé pensando en eso durante mucho tiempo después de que colgamos. Todos esos años que había pasado tratando de demostrar que valía la pena que me quisieran, que me mantuvieran, que merecía un asiento en la mesa. Y solo se habían dado cuenta de que era valiosa cuando dejé de darles acceso a mi valor. Eso no es amor. Eso no es familia. Es simplemente ser utilizada. Y ya me había cansado de que me utilizaran. A mediados de enero, las llamadas y los mensajes habían cesado en su mayoría. O se habían rendido, o Laura los había asustado, o simplemente habían pasado a su siguiente crisis. No sabía cuál era la razón, y no pregunté. Iba a trabajar. Volvía a casa. Iba al gimnasio. Leía libros. Veía series. Vivía mi vida pequeña y tranquila. Y lentamente, empecé a darme cuenta de algo. El silencio al que tanto le había temido,
la soledad que había estado tratando de evitar toda mi vida, en realidad no era tan malo. De hecho, era bastante pacífico. Nadie exigía nada. Nadie me hacía sentir pequeña. Nadie usaba mi fuerza como excusa para ignorar mis necesidades. Solo yo, tomando mis propias decisiones, estableciendo mis propios límites, viviendo mi propia vida. Por primera vez en 32 años, no estaba tratando de ganarme el amor de personas que ya habían decidido que no lo merecía. Simplemente estaba siendo. Y eso era suficiente. Pero incluso con toda esa paz, incluso con toda esa claridad, todavía había noches en las que me quedaba despierta, preguntándome si había ido demasiado lejos. Sucedió unas 3 semanas después de Navidad. Estaba acostada en la cama mirando al techo y mi mente volvía una y otra vez a ese restaurante. A la cara de papá cuando dije, parece que no soy de la familia, a las llamadas que hice desde el estacionamiento, a la decisión que tomé de quitarle la alfombra bajo los pies en su cumpleaños. ¿Había sido cruel? ¿Había exagerado? ¿Había arruinado la Navidad para todos porque mis sentimientos estaban heridos? Las dudas se colaban como agua bajo una puerta. Lentas al principio, luego abrumadoras. Me levanté y preparé un té que no bebí. Me senté en mi sofá en la oscuridad. Le di vueltas y vueltas a estas preguntas en mi mente. Quizás debería haberme ido en silencio y haberlo manejado más tarde. Quizás debería haberlo confrontado en privado en lugar de retirar el apoyo financiero en ese mismo momento. Quizás debería haberle dado la oportunidad de explicar o disculparse. Quizás yo era la que estaba equivocada. Tomé mi teléfono. Eran las 2 de la mañana, pero casi llamo a Laura de todos modos. Casi le pregunto si lo que había hecho era legalmente correcto pero moralmente cuestionable. Casi le pregunto si protegerse a uno mismo cuenta como venganza. Pero no llamé. En lugar de eso, me senté allí con mi teléfono en la mano y me obligué a recordar. No la versión edulcorada. No la versión en la que yo estaba exagerando o siendo demasiado sensible o interpretando demasiado las cosas. La versión real. Cerré los ojos y me transporté de nuevo a ese comedor privado. Vi la mesa de nuevo, el mantel blanco, las velas, los 6 puestos cuidadosamente dispuestos en un extremo. Me vi entrando, sonriendo, tratando de pertenecer. Me vi contando las sillas y dándome cuenta de que no había una para mí. Lo sentí de nuevo. Ese momento de confusión, esa fracción de segundo en la que pensé, quizás fue un error. Quizás alguien se dará cuenta. Quizás alguien lo arreglará. Y luego la voz de papá, clara como el agua, los asientos son solo para la familia. No dicho en privado, no susurrado como una explicación. Dicho en voz alta para que todos lo oyeran. Y las risas. La carcajada aguda de la tía Catherine, la sonrisa socarrona de Ryan, la sonrisa satisfecha de Linda. Recordé estar allí de pie con mi bolso al hombro y mi regalo cuidadosamente envuelto en las manos, sin un lugar donde sentarme. Recordé la sensación de ser borrada, de que me dijeran que no pertenecía a la familia por la que me había sacrificado. Y me di cuenta de algo, sentada allí en mi oscuro apartamento a las 2 de la mañana. Yo no arruiné la Navidad. Lo hicieron ellos. Yo no arreglé los asientos. Yo no elegí humillar a alguien frente a toda su familia. Yo no decidí que alguien que había firmado una hipoteca y renunciado a sus beneficios de veterana no merecía una silla. Yo no hice nada de eso. Todo lo que hice fue dejar de protegerlos de las consecuencias de sus propias elecciones. Porque esto es lo que había estado haciendo durante años sin darme cuenta, cada vez que papá tomaba una decisión que me hería, yo la absorbía. Cada vez que Linda me excluía, yo buscaba excusas para ella. Cada vez que Ryan recibía un trato preferencial, me decía a mí misma que estaba bien. Yo recibía el golpe. Me tragaba el dolor. Seguía apareciendo, intentándolo y esperando que finalmente me vieran. ¿Y qué conseguí con eso? Conseguí que me excluyeran de la cena de Acción de Gracias. Conseguí una vela de liquidación por Navidad. Conseguí estar sola en una mesa sin asiento mientras todos se reían. Mi protección no hizo que me trataran mejor. Solo les facilitó tratarme peor. Así que cuando retiré esa protección, cuando dejé de absorber el daño,
finalmente tuvieron que enfrentar lo que habían hecho. Y no les gustó. No porque se sintieran mal por herirme, sino porque era un inconveniente para ellos. Eso no es mi culpa. Eso no es mi crueldad. Eso es solo causa y efecto. Me levanté del sofá y fui a mi escritorio. Saqué la carpeta donde guardaba todos los papeles de la compra de la casa, los documentos del préstamo VA, el acuerdo hipotecario, los formularios de autorización que había firmado. Los revisé de nuevo. Los miré de verdad. Mi firma estaba en 17 páginas diferentes. 17 veces había puesto mi nombre en juego por personas que ni siquiera podían guardarme un asiento en la cena. Y en ninguna parte de estos documentos decía que les debía un apoyo financiero incondicional, independientemente de cómo me trataran. En ninguna parte decía que firmar una hipoteca significaba aceptar el abuso emocional. En ninguna parte decía que ser fuerte significaba que no se me permitía tener límites. Había estado operando bajo reglas que no existían. Reglas que ellos habían inventado. Reglas que solo se aplicaban a mí. Eres tan fuerte. Puedes con todo. No necesitas a nadie. Esos no eran cumplidos. Eran excusas. Excusas para no estar ahí para mí, para no protegerme, para no quererme de la manera en que yo los había estado queriendo a ellos. Y había creído esas excusas durante tanto tiempo que había olvidado que tenía una opción. Pero sí tenía una opción. Siempre la tuve. Elegí firmar esos documentos porque creía que la familia significaba algo. Elegí seguir apareciendo porque creía que finalmente me verían. Elegí absorber el dolor porque creía que eso es lo que hacen las personas fuertes. Y luego, en Nochebuena, elegí algo diferente. Elegí parar. No porque quisiera venganza, no porque quisiera herirlos, sino porque permanecer en ese patrón estaba matando algo dentro de mí. Mi dignidad, mi autoestima, mi creencia de que merecía algo mejor. Y elegir proteger esas cosas, elegir poner un límite, elegir decir basta, eso no es crueldad. Es supervivencia. Guardé los papeles de nuevo en la carpeta y la cerré. Las dudas todavía estaban allí, más silenciosas ahora, pero presentes. Quizás siempre estarían allí. Quizás siempre me preguntaría si podría haberlo manejado de manera diferente. Pero preguntarse no es lo mismo que arrepentirse. Volví a la cama y esta vez me dormí. Cuando me desperté a la mañana siguiente, el sol entraba a raudales por mis ventanas y me sentí más ligera de alguna manera, como si hubiera soltado algo pesado que había estado cargando durante años sin darme cuenta. La duda volvería a veces, lo sabía. Habría momentos en los que me cuestionaría a mí misma. En los que me preguntaría si yo era la villana en la versión de esta historia de otra persona. Pero también sabía esto, yo estuve en ese restaurante, conté esas sillas, oí esas palabras y sentí esa humillación. Y nadie que no estuviera allí, nadie que no supiera lo que se sentía, podía decirme cómo debería haber respondido. Ni papá, ni Linda, ni la tía Catherine, ni Ryan, ni nadie más que pensara que debería haber sonreído, aguantado y seguido siendo la hija conveniente que no pedía nada y se lo daba todo. No les debía eso. No se lo debía a nadie. Y si elegir protegerme significaba que su Navidad se arruinara, bueno, quizás deberían haber pensado en eso antes de decidir que no merecía un asiento en su mesa. Preparé café, me senté en la mesa de mi cocina y miré por la ventana en una mañana de enero. En algún lugar de Soma, papá probablemente seguía enfadado, todavía tratando de averiguar cómo arreglar sus finanzas sin mi ayuda. Todavía diciéndose a sí mismo que yo era la que había exagerado. Que pensara lo que quisiera. Yo sabía la verdad. Y la verdad era simple, yo no arruiné la Navidad. Simplemente dejé de salvarla para personas que ya habían arruinado la mía. Un año pasa de manera diferente cuando no estás esperando que algo cambie. Escribo esto ahora en diciembre de 2025, exactamente un año después de esa cena de Nochebuena, y mi vida no se parece en nada a lo que pensé que sería. Sigo en Sacramento, sigo trabajando en el mismo puesto de logística, sigo viviendo en el mismo apartamento con el mismo sofá y el mismo árbol de Navidad en la esquina. Desde fuera, nada ha cambiado. Pero todo ha cambiado. Empecé terapia en febrero. Encontré a una mujer llamada doctora Patricia Chen,
que se especializa en trauma familiar y veteranos militares. Al principio me resistí. Había pasado tantos años siendo la fuerte, que admitir que necesitaba ayuda se sentía como un fracaso. Pero la doctora Chen me dijo algo en nuestra primera sesión que se me quedó grabado: la fuerza no consiste en no necesitar nunca apoyo. Consiste en saber cuándo pedirlo. Así que lo pedí. Hablamos de la muerte de mamá cuando tenía 16 años y de cómo había aprendido a cuidar de todos excepto de mí misma. Hablamos del ejército y de cómo las habilidades que me mantuvieron con vida en combate también me mantuvieron aislada en la vida civil. Hablamos de papá y Linda, de esa silla vacía y de todos los años que pasé tratando de ganarme el amor de personas que ya habían decidido que no lo merecía. Lentamente, a lo largo de los meses, empecé a sanar. Reconecté con algunos de mis amigos militares, gente con la que había servido y que entendía lo que significaba ser fuerte y aún así necesitar a alguien. Empezamos a reunirnos una vez al mes para tomar un café. Uno de ellos, Jordan Hall, había estado en mi equipo durante mi segundo despliegue. Una tarde en una cafetería, sacó el tema. ¿Recuerdas haberme dicho que mantuviera la calma cuando la munición empezó a explotar? Dijo. Me agarraste del brazo y dijiste, ¿hacemos esto juntos o no lo hacemos? Lo recuerdo. Se me quedó grabado. Y me di cuenta después de licenciarme de que había dejado de vivir de esa manera. Había empezado a pensar que tenía que hacerlo todo solo. Yo también, dije en voz baja. Jordan y yo empezamos a hacer senderismo juntos los fines de semana. Nada romántico, solo dos veteranos que entendían que a veces necesitas a alguien que camine a tu lado. Siguieron otras amistades. Una mujer de mi gimnasio me invitó a un club de lectura. Un vecino que necesitaba ayuda para mover muebles. Pequeñas conexiones normales, del tipo para las que nunca había sacado tiempo cuando estaba demasiado ocupada tratando de arreglar a mi familia. El trabajo también mejoró. En marzo, mi supervisor me ofreció un ascenso a coordinadora senior de logística. Mejor sueldo, más responsabilidad, un equipo propio que gestionar. Casi digo que no. Viejos hábitos, la voz en mi cabeza diciendo que no me lo merecía. Pero luego pensé en esa silla vacía y dije que sí. La hipoteca sigue ahí. Mi nombre sigue en esos documentos. Robert y Linda siguen haciendo los pagos cada mes. Laura me dice que, eventualmente, o venderán la casa o se resolverá a través de la herencia. De cualquier manera, algún día me libraré de ella. Hasta entonces, es solo papeleo, un recordatorio de quién solía ser y de lo que he aprendido desde entonces. No he hablado con papá desde esa Nochebuena. Linda intentó contactarme en abril a través de un conocido en común, con una historia sobre que papá había ido al médico y habían encontrado algo preocupante. Le pedí a Laura que verificara a través de registros públicos si realmente había un problema médico. No lo había. Era solo otro intento de atraerme de nuevo. Otra emergencia que requería que dejara de lado mis límites y acudiera corriendo. No lo hice. Ryan se comprometió en julio. Lo vi en Facebook antes de desactivar finalmente mi cuenta. La familia de la que había querido formar parte seguía adelante sin mí. Y yo estaba bien con eso. Mejor que bien, en realidad. En septiembre, me ofrecí como voluntaria en una organización de veteranos que ayuda a exmilitares en la transición a la vida civil. Conocí a personas que estaban luchando como yo había luchado, que se sentían perdidas y solas, y como si toda su fuerza tuviera que ser un acto en solitario. Y pude decirles lo que la doctora Chen me había dicho a mí: no tienes que hacer esto solo. Una mujer, una exmédica del ejército llamada Raquel, rompió a llorar cuando dije eso. Había estado aguantando durante tanto tiempo que escuchar el permiso para necesitar ayuda simplemente abrió una grieta en ella. Me senté con ella mientras lloraba. No intenté arreglarlo. Simplemente me senté allí y la dejé sentir lo que necesitaba sentir. De eso ha tratado este año, de hacer espacio para la terapia, la amistad, un trabajo que importa y mañanas de sábado tranquilas en las que no tengo que actuar para nadie. Para una vida que es mía. La Navidad se acerca de nuevo. Puedo sentirlo en el aire. El año pasado, a estas alturas ya estaría ansiosa, preguntándome si me invitarían,
como hacerme lo suficientemente pequeña para encajar en espacios que nunca fueron para mí. Este año, yo soy la anfitriona. Solo algo pequeño. Jordan y algunos otros veteranos. Raquel y su pareja, mi vecino que no tiene familia cerca. Quizás 8 o 10 personas en total. Estoy preparando una cena sencilla, nada elegante. Compré una mesa que realmente cabe en mi apartamento. 8 sillas, de verdad, robustas, del tipo que nadie puede quitar. Y cada persona sentada en esas sillas será alguien que eligió estar allí. Alguien que me ve. Alguien que sabe que la familia no se trata de sangre u obligación. Se trata de estar presente. Se trata de hacer espacio. Se trata de mirar a alguien y decir, tú perteneces aquí. A veces pienso en papá. Me pregunto si alguna vez recuerda esa Nochebuena y se da cuenta de lo que hizo. No creo que lo sepa nunca. Y he hecho las paces con eso. Algunas personas pasan toda su vida sin aprender que sus acciones tienen consecuencias. Algunas personas nunca entienden que el amor no es algo que se pueda exigir. Robert podría ser una de esas personas, pero yo no soy responsable de su crecimiento. Solo soy responsable del mío. Y yo he crecido. He aprendido que ser fuerte no significa estar en silencio. Que poner límites no es crueldad. Que alejarse de las personas que te hieren no es lo mismo que renunciar a la familia. He aprendido que las personas que te dicen que estás exagerando suelen ser las que no quieren enfrentar lo que han hecho. He aprendido que el silencio puede ser la respuesta más poderosa, que no le debes a nadie una explicación por protegerte. Y he aprendido que a veces la familia en la que naces no es la familia que estás destinada a conservar. A veces, tienes que construir tu propia mesa. Así que aquí estoy. Tengo 33 años, vivo en un pequeño apartamento en Sacramento, trabajo en un puesto en el que soy buena, voy a terapia, hago amigos, organizo la cena de Navidad para personas que realmente quieren estar allí. Mi vida es pequeña según algunos estándares. No estoy casada. No tengo hijos. No soy dueña de una casa. Pero tengo paz y tengo dignidad. Y tengo una mesa con 8 sillas donde cada asiento está destinado a alguien que importa. Incluyéndome a mí. Esa Nochebuena del año pasado, de pie en ese restaurante, contando sillas y dándome cuenta de que no había una para mí, pensé que mi vida se estaba acabando. Pero no se estaba acabando. Solo estaba comenzando.